Primero, darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan hoy día. Estamos en la tercera sesión del ciclo Polos de Desarrollo Económico con China. Contarles que esta es una de las actividades que desarrollamos como Instituto Confucio. Ustedes saben que todos los institutos Confucio en el mundo, que son más de 500 ya, tienen la gran misión de difundir el idioma y la cultura china. Sin embargo, hoy día en una actividad que organizó CRICAL, que es el Centro Regional para Institutos Confucio para América Latina, el ex embajador de China en Chile comentaba que también tenemos otra labor como Instituto Confucio y quiero compartírselas y contarles un poquito de eso. En donde decía que nosotros tenemos la misión también de mostrar nuestra cultura a través de los institutos Confucio. Entonces, en ese sentido, contarles que en cierta forma lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque todos nuestros alumnos son parte de los embajadores que el día de mañana van a estar en China, en donde nosotros les ayudamos y estamos constantemente apoyando a nuestros estudiantes para que ellos puedan ir a China y mostrar nuestra cultura, nuestro baile nacional, qué tipo de exportaciones tenemos, nuestra economía, nuestra gastronomía, de todo un poquito. Así que ya lo estamos haciendo y también estamos con algunos cursos con empresas realmente importantes en Chile, en donde estamos mostrando a través de clases de chino mandarín cómo es nuestra cultura china. Bueno, eso contarles y decirles que hoy día vamos con el webinar número 31. Hemos hecho, desde que empezó la pandemia, llevamos 30 webinars realizados en distintas actividades. Nosotros realizamos ciclos temáticos, que son como el que estamos desarrollando hoy día. Comenzamos con gastronomía, seguimos con literatura, y hoy nos corresponde esta sesión de la economía. También tenemos los e-club, que son actividades que desarrollamos casi todos los viernes. También contamos con otro tipo de actividades que son talleres complementarios solo para los alumnos del Instituto Confucio, en donde quienes sean parte de esta familia, como nosotros le llamamos, también van a tener clases complementarias de este idioma. Pero bueno, para adentrarnos a lo que hoy nos corresponde, y primero quiero saludar a Philip, decirle, hola Philip, ¿cómo estás? Muy bienvenido, encantadísima de tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Lili. Bueno, agradecer también esta oportunidad, esta gran pantalla, porque como bien decías tú, esta interconectividad que estamos desarrollando con China por medio de los institutos Confucio nos ayuda un poco a entender, a abrir la mente y comprender desde otra perspectiva lo que pasa en China, sin la necesidad de irnos a los detalles técnicos, pero empezar a abrir esas ventanitas que bueno, ustedes cumplen una labor súper grande y yo me siento súper agradecido de poner mi granito de arena. Te lo agradecemos, Philip, porque la verdad que todas las actividades que vamos haciendo, la gente, así es como aprende. En una de las preguntas, en un webinar que nos hicieron, ¿es necesario ir a China para saber de China? La verdad que no, porque con todas las cosas que estamos haciendo, estamos realmente acercando. Hoy día hay varios polos de conexión con China, y el principal hoy día es el digital, en donde no existe la distancia. Y eso lo vamos a aprovechar, sobre todo hoy día, porque tenemos un tema súper interesante, que es Sichuan, una provincia multicultural y puente al mundo. Yo te contaba que estuve allá en 2015 y quedé fascinada con su gastronomía, con el medio ambiente que tienen, por supuesto con el búho más grande del mundo, que tú también lo has, no, espero que nos cuentes un poquito de eso. ¿Ah? Hay una fotito por ahí. Ah, excelente, excelente, la vamos a ver también. Bueno, ¿y por qué no? Y con el cambio de máscaras también, por las máscaras de Sichuan, ¿no? Así es. Bueno, quienes se perdieron a Philip, porque con Philip estuvimos viendo ceremonial y protocolo en otro webinar, contarle un poquito sobre él. Bueno, primero, obviamente no vamos a olvidar al papá y a la mamá, que Philip tiene un apellido que es Bernel Birnel Lavadí, ya para tocar a su madre y a su padre, y honrarlos, por supuesto, como corresponde. Entonces, contarles que Philip es cientista político, es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jilin. También él es doctor en diplomacia por la Central China Normal University. Vivió 5 años en el gigante asiático, en Changchun y en Wuhan, ya muy conocido en este último tiempo, donde además de recorrer como turista, tuvo la oportunidad de trabajar en áreas del vino y empezó promoviendo los intercambios de talentos de ambos países. Mira qué interesante eso, nos van a contar un poquito, porque una de las labores que nosotros hacemos como Instituto Confucio justamente es
destacar esos talentos. Nos Bueno, su topamos. especial interés en potenciar las vinculaciones entre Chile y China lo ha llevado a estudiar distintos fenómenos que sirven como mecanismo de integración y cooperación que deben ser abarcados para comprender cómo fomentar el acercamiento con China. Philip, como tú mismo lo pediste, cuando empecemos, si hay algunas preguntas que lo ameritan, te las voy haciendo en el mismo momento, de lo contrario vamos guardándolas para el final. Súper. Bienvenido nuevamente, pantalla toda suya. Vamos. Bueno, primero que todo, nuevamente saludar a la gente que está presente. Al final de cuentas, esto, nosotros somos los que damos un poco de información, pero son los participantes los que realmente hacen el foco. Entonces, aparte de dar, digamos, la charla, a mí me interesa que si hay pregunta, cualquier cosa, como decías tú, se diga, se hable, para hacerlo un poco más relajado. A mí no me interesa tener esta postura así de profesor, tanto mejor porque yo también puedo aprender. Así que, bueno, Excelente, así que estamos en una clase magistral, vamos interactuando un poquito. dicho lo anterior, entonces, como tú venías diciendo, vamos a hablar un poco de la provincia de Sichuan, su multiculturalidad y cómo lo proyectamos hacia el mundo. Entendiendo la provincia de Sichuan, también vamos a dar un caso de estudio, relacionándolo un poco con los temas de los polos de desarrollo, y vamos a ver el caso más adelante del polo Chengdu y Chongqing. Chengdu, como algunos sabrán, es la capital de la provincia de Sichuan, y Chongqing es una municipalidad creada en los años 90, finales de los 90, que tiene la característica de ser como administrativa, como Beijing, si ustedes quieren. Y a través de Sichuan, entonces, han convergido ciertas iniciativas para desarrollar un polo mucho más grande que tiene que ver con esta multiculturalidad y acercamiento hacia el mundo que ha demostrado China, particularmente desde los fin de los años 70 hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, para dar un poco los aspectos generales, me gustaría ver los objetivos. Entonces, tenemos que tocar un poco la significancia de la urbanización, lo cual ha implicado lo que significa el desarrollo interno de la provincia y su interconectividad dentro de China y también su plataforma hacia afuera. El fenómeno social, vamos a hablar cómo ha cambiado un poco la estructura, pasando de ser una provincia o una zona meramente rural a ser uno de los clústeres urbanos más importantes. Y después vamos a tocar el tema del plan del desarrollo occidental. Esto voy a aclarar al tiro la idea para no generar ciertas dudas, la cual tiene que ver con, cuando hablamos de un desarrollo occidental, tiene que ver con la parte del oeste de China, ¿ya? No mirando hacia occidente, al occidente cultural, sino a la parte occidental del territorio geográfico de China. Entonces tenemos, para entender este plan de desarrollo que está hasta el día de hoy vigente, tenemos que ver cuál es la génesis, cuáles son sus enfoques y finalmente cuáles son los desafíos que va planteando. Bueno, como les decía entonces, el caso de estudio va a estar orientado al polo Chengdu-Chongqing, con el desarrollo integrado, los espacios urbanos, la conectividad, la división industrial, un poco la preocupación por el medio ambiente, su apertura y por supuesto su integración. A ver, geográficamente, para los que no saben dónde está la provincia de Sichuan, está en la parte occidental de China, no en el extremo, pero en el sur, aquí. Bien, como bien decíamos, la capital es Chengdu, y si se fijan, al lado está Chongqing. ¿Ven? Ahí una región, digamos, la municipalidad que está en amarillo. Para poner en perspectiva, es muy interesante decir que dentro de los últimos años, la población rural en relación a la pobreza y la incidencia de la pobreza ha bajado sustancialmente en China. Como ustedes pueden ver la cifra, entonces esto nos indica cuáles han sido los esfuerzos de poner ciertos agentes de desarrollo para poder luchar contra un problema que no es particularmente de China, sino que hace parte de todo el mundo global. Por eso, entonces, como está reflejado en este pequeño gráfico, vemos como la curva baja dramáticamente. Posteriormente, entonces, también
cuando hablamos de China, en general nos hacemos la idea, o se nos planteaba la idea de que China era la fábrica del mundo. Esto basado un poco en los costos de producción, que permitió que muchas empresas internacionales se instalaran en el país, pero hace un par de años también esta matriz de economía ha ido mutando un poco, tornándola hacia el consumo interno. Y esto, entonces, mi idea acá es con estos gráficos indicar cómo las ventas del retail en relación al consumo de los bienes ha ido aumentando. Entonces vemos que hay una potencialidad producto de la urbanización, además, que son las conductas que tienen, digamos, los grandes polos urbanos. Esto, bueno, es un poco complicado acá, pero me interesa decirles que dentro de los tipos de urbanización, los clústeres, imaginémoslos como polos o nodos donde se van intercambiando distintos ejes de producción. Por ejemplo, por un lado podemos tener las universidades que generan talentos, por otro lado tenemos la administración pública que hace que el paradigma de desarrollo se pueda implementar. Y por otro lado, por ejemplo, podemos tener el área privada, que son empresas de investigación, empresas de tecnología, en fin. Entonces, cuando hablamos de los clústeres, lo que hace es la interacción de todos estos nodos, lo cual genera entonces crecimiento de toda índole. En ese sentido, entonces, Chengdu, se fijan, está en 1, 2, 3, 4, digamos, en el quinto, la quinta posición mirando de arriba hacia abajo, representando un 2,5% del área total de China, tiene un 10% de la población urbana nacional, lo cual no es menor. Y entonces eso nos lleva a entender que este foco, esta región de Sichuan, digamos, y todas sus conexiones dentro de China han ido tomando un cierto protagonismo dentro del paradigma de los clústeres. Lo hemos visto también durante todos estos cursos con Alain, el otro profesor, hablando del polo del norte, con, digamos, Beijing, Tianjin, se habló de Shanghai, bueno, y por eso entonces, dentro de toda esta matriz, el polo Sichuan, digamos, Chengdu, Chongqing, tiene una relevancia sumamente especial que vale la pena compartir. Ahora, para no adentrarnos directamente en temas más técnicos, veamos de qué se trata esta región. Y por eso yo los invito a conocer un poco el tema de la geografía. Y en ese sentido, digamos, la provincia está lo que llaman la cuenca de Sichuan, la cual está rodeada por toda la cordillera del Himalaya. Una ciudad limítrofe, digamos, Jilin, al norte, y tiene muchas zonas montañosas que limitan con la provincia de Yunnan en el sur. Ahora, lo importante aquí, si se fijan en el mapa de la izquierda, es ver que dentro de la provincia cruza un río muy importante, el cual es el Yangtze. Para los que estuvieron en la charla de Alain, o sea, habrán visto que, digamos, este río tiene un matiz muy importante porque desemboca en Shanghai y permite que sea un puerto logístico sumamente importante dentro de la zona portuaria. Ahora, esto es aún más profundo, porque el hecho de que el río Yangtze pase, digamos, por Chengdu, por la provincia de Sichuan, después cruza toda la China central y desemboca en Beijing, tiene una relevancia geopolítica y económica sumamente importante, porque esto ha permitido también el desarrollo de muchos de estos polos urbanos y científicos, por cierto. Entonces, y saliéndonos un poco, proyectando esta relevancia, yo les pongo el caso de Wuhan. No porque yo haya vivido ahí, sino que Wuhan, al estar también dentro de la orilla, digamos, cruza el río Yangtze entre medio de la ciudad, ha hecho que
esta ciudad se haya convertido en un polo súper importante también, porque finalmente Wuhan hace la logística de conexión entre la parte oriental de China, vale decir todo lo que es Shanghái y la costa, y la parte occidental, vale decir la provincia de Sichuan, Qinghai, Xinjiang, en fin. Entonces, lo que me interesa es que se queden con esa idea de que el río Yangtze juega un rol preponderante para la interconectividad y el propósito de los desarrollos de los polos urbanos. Eh, bueno, como les dije, si bien al igual que la geografía, el clima cambia mucho dentro de la misma región. ¿Por qué? Porque dentro de la mitad oriental de esta provincia hay una suerte de clima monzónico. Para los que no saben cuál es el clima monzónico, hace que hayan veranos sumamente calurosos, húmedos, y con veranos, digamos que son cortitos a veces, e inviernos sumamente fríos. O sea, ahí tienen la imagen del panda. Para los que no saben, Chengdu es como la capital mundial de la preservación de los pandas. Y los pandas entonces pueden sobrevivir en estos climas que de repente pueden ser muy hostiles respecto al calor e incluso al frío. Después las zonas más occidentales, las que están más orientadas hacia la parte del Tíbet, si quieren, tienen accidentes geográficos sumamente grandes. Entonces, como pueden ver ahí, nieva mucho, hace frío, hay inviernos fríos, pero los veranos son un poquito más suaves respecto a las temperaturas, pero siempre hay soles tremendos. Lo hace una región sumamente atractiva para el turismo. Ahora, dentro de la parte sur, me gustaría recalcar, digamos, la ciudad de Panzhihua, la cual tiene una característica subtropical súper rica. Les pongo esas flores, no recuerdo cuáles son los nombres de estas flores, pero en primavera florecen y todo es rojo. Y da además la casualidad que ustedes saben que el color rojo en China es sumamente importante a nivel cultural. Entonces, cuando uno pasa una primavera en esta zona del país, como que surgen cierta idea nacional, no sé, tienen un encanto muy particular. Y por cierto, no podemos olvidar lo que hablamos con Lili anteriormente, el Buda, este gran Buda que está en esta región, que es un must. Legend. Exacto. Legend. Y al frente pasan unos barcos gigantes también trasladando a la gente, hay mucho turismo en ese lugar. Exacto. Entonces, como les vengo diciendo, lo importante es entender que el clima es variado, la geografía también cambia mucho, y esto, antes de llegar al tema de los desarrollos urbanos, permite mucho la interacción cultural y, por supuesto, el turismo. Insisto, si alguien tiene alguna vez la posibilidad de viajar a la provincia de Sichuan, yo los invito a ver este Buda que es impactante, realmente. Impactante. Philip, aquí nos estoy preguntando si eso chiquitito que se ve en la fotografía, si son personas. Son personas. Imagínense el porte de este Buda, el tamaño gigante, y está, digamos, construido en roca. Ojo, que no es una escultura, sino que está ahí. Digamos, picaron la roca. Sí. Así que, bien. Ahora, ya teniendo en cuenta entonces los ciertos aspectos generales que nos van acercando un poco a esta zona de China, a esta región, es crucial que entendamos, y ya yo sospecho que muchos lo saben, que la proyección de China siempre está matizada dentro de la planificación. La planificación logística es uno de los escudos, digamos, o las insignias que tiene China, que le ha dado buenos resultados. Y toda esta planificación también obedece a los cambios que se vivieron a finales de la década de los 70 con la instauración de la apertura de China, reforma y apertura, liderada por Deng Xiaoping, pero que finalmente ha hecho este gran cambio
mundial o global que ha tenido China, primero en aspecto económico y después dentro de la misma apertura cultural. Entonces, la provincia las provincias occidentales de China, durante todo este ciclo de desarrollo que yo les hablaba después del proceso de apertura digamos, y economía, hace que toda la zona costera tuviese muy buenos resultados. Sin embargo, entendamos que China es muy grande, es casi un subcontinente. Entonces, lo que nosotros de repente vemos de China no necesariamente refleja la realidad de lo que pasa al interior del país. En ese esquema, entonces, el gobierno central se dio cuenta, se percató que es necesario evitar esta suerte de desigualdades de proyección y desarrollo. Y es por eso que se plantea, lo que yo les decía anteriormente, el plan de desarrollo occidental, de toda esta parte más del oeste de China. La primera etapa, entonces, se divide en tres etapas. La primera está dentro del ciclo, digamos, al bando de Jiang Zemin. Entonces, el año 99 se dice, hey, hay que potenciar el interior de China porque nos estamos desarrollando, pero no podemos dejar de lado qué es lo que está pasando dentro de nuestras regiones menos urbanas tal vez o menos desarrolladas. Y el objetivo básicamente tiene que ver con el desarrollo entonces de estas zonas del interior del país, focalizado en la estructura de infraestructura, valga la redundancia. Cuando hablamos de China, me da la impresión de que el concepto de infraestructura siempre está muy metido. Y eso implica entonces la infraestructura de desarrollo de interconectividad de carreteras, infraestructura en movilidad pública, en metros, digamos, puentes, infraestructura en universidades, infraestructura en empresas. Entonces, todo lo que nos va generando el soporte para darle más impulso a las regiones. Entonces, la palabra infraestructura es sumamente clave cuando hablamos de China. Lo vamos a tocar más adelante respecto a One Belt, One Road Initiative, que uno de los ejes también es el desarrollo de infraestructura. Ahora bien, también la región tiene muchos recursos naturales, entonces la explotación de estos generó, digamos, un interés particular para complementar la proyección de la misma región. Y por cierto, la apertura de los mercados era un factor sumamente importante. Ya sabemos que la globalización de China hacia el mundo estuvo basada en primera instancia en la apertura de los mercados, en la zona económica especial, en primera instancia, bueno. Y el interior no puede estar fuera de este eje, porque finalmente hace que China pueda interconectarse con todo el mundo con nuevos mercados y viceversa. Entonces, como resultado final, dentro de la década de los 90, se lograron identificar tres grandes polos urbanos propios del interior del país. El primero, lo hemos nombrado, digamos, casualmente en otras instancias, tiene que ver con Xi'an. Xi'an, para los que no conocen, fue la puerta, digamos, de salida hacia la antigua ruta de la seda, y por supuesto están los guerreros de terracota, está la montaña amarilla también, que es uno de los centros, abro comillas, de peregrinaje de la cultura china, y entonces fue potenciada para desarrollar ciertas áreas de interés. Otro vendría siendo Chengdu, y por la cercanía geográfica y también por compartir el río Yangtze, la municipalidad de Chongqing. Esto nos lleva a identificar entonces la segunda etapa, perdón, la segunda etapa de este plan de desarrollo occidental, que esto ya se empieza a instalar dentro del paradigma de desarrollo chino en
en la época del presidente Hu Jintao. Y entonces esto tiene que ver con coordinar, potenciar, desarrollar otras industrias alternativas a las que ya estaban dominando en este entonces. Vale decir, por ejemplo, si en Chile estamos produciendo cobre, mejor instalemos empresas de tecnología que produzcan sus productos del cobre. Entonces, empieza a haber un cambio de mentalidad para darle un valor agregado a lo que ya se tiene en bruto. Y por eso entonces se empieza a crear una suerte de catálogo de industrias incentivadas en un listado que hasta el día de hoy existen. Y este listado, digamos, está centrado, uno, en la industria farmacéutica, por supuesto, el mercado de las energías, tanto convencionales como no convencionales, las tecnologías de la información, después la biotecnología, la biotecnología. Si lo detenemos un poco a reflexionar en estas áreas, nos vamos a dar cuenta que esta planificación obedece a un patrón que muchos países han adoptado. En otras palabras, lo que importa dentro de una planificación a futuro es tener en cuenta cuáles son las industrias que tienen que ser potenciadas para poder lograr un desarrollo mucho más inclusivo y que lleve al éxito a los planes o a la estrategia valga la redundancia de nuevo, del desarrollo que está implementando el gobierno central. Y esto entonces nos lleva a identificar cuál es la tercera etapa. La tercera etapa entonces tiene que ver con la llegada del presidente Xi Jinping, y la cual tiene que ver, digamos, se enfoca a continuar toda esta bola de nieve que se está armando y generarla más grande para desarrollar esta misma región occidental, pero sobre todo reduciendo la brecha de desarrollo que hay entre la parte, digamos, oriental de China y la parte occidental. Ahora, esto no quiere decir que hay que poner a competir a las ciudades o a las regiones entre sí. Hay que ponerlas a desarrollarse. Y eso implica entonces, si es que se ha puesto mucho tiempo la mirada dentro de los resultados que ya han firmado los cimientos del desarrollo, entonces vamos a expandir. Porque la idea finalmente de China es poder tener este desarrollo más bien integral de todas las ciudades, teniendo en cuenta además que la misma geografía de China le permite estar interconectada, por supuesto, con la región del Asia-Pacífico, en toda la zona de la cuenca del Pacífico, donde hay mucho que explotar, cerca del 60% del PIB mundial pasa por esa zona, entonces tiene que estar bien coordinada y lo han hecho muy bien, pero sin embargo toda la parte occidental de China también se puede vincular con muchos mercados importantes, lo vamos a mostrar en otros mapas, y también eso recalca un poco la necesidad de poner o acentuar la mirada en lo que vendría siendo el Belt and Road Initiative. Ahora, los desafíos que esto implica entonces, como les decía, es equilibrar los resultados, porque no necesariamente está no necesariamente hay mucha población, la cual supone un 27% del país, lo cual no es muy poco, pero tampoco se dice, o hay miradas de ciertos economistas que dicen que no hay mucho aporte económico, aportando menos del 25% del PIB mundial, que tampoco es una cifra reducida, pero que eventualmente para las expectativas que tiene China, eventualmente no están cumpliendo con estas miradas. Y por eso sigue este plan de desarrollo. Entonces, tenemos que enfocarnos no para el año 22, 23, 24, sino estamos mirando, por ejemplo, al año 2035, año donde se quiere llegar o se tiene la meta de haber logrado la modernización socialista, en donde ya sea los servicios, la industria en general y el nivel de vida se hayan desarrollado al mismo nivel que la región oriental. En otras palabras, se quiere llegar a esta suerte de equilibrio interno.
Y en ese sentido, entonces, en esta tercera etapa se plantean 36 medidas, las cuales yo voy a nombrar solamente unas pocas, y estas están basadas en los ejes del desarrollo de la alta calidad de los servicios, por supuesto, el desarrollo del Belt and Road Initiative, que lo veníamos diciendo, vamos a mostrar con mapas por qué yo le estoy dando un acento especial a Belt and Road. Y, por supuesto, la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta que también la protección del medio ambiente no es una iniciativa china propiamente tal, sino que constituye uno de los desafíos globales más importantes. Y si le sumamos a esta ecuación que China ha logrado, digamos, potenciarse en los últimos 40 años, también eso tiene un costo ligado a la protección del medio ambiente. Y por eso es que muchas veces países occidentales o incluso la prensa tienden a ser más escépticos respecto de las labores que hace China, porque en Occidente, si nos situamos, por ejemplo, en Europa, después de la Revolución Industrial, se llevaron muchos procesos también que no tuvieron en cuenta los cuidados medioambientales. De hecho, la conciencia medioambiental empieza a desarrollarse dentro del siglo XX. Y eso lo hace un desafío más fuerte para China, porque en 40 años este país se ha tenido que subir a una moto en donde lleva más de 150 años, en más de 200 años en el concepto occidental. Pero siempre está entonces como un punto, un punto muy ejemplificador dentro de las planificaciones de las regiones y los polos urbanos. Y por supuesto, no sacamos nada, el país no saca nada, así que dentro de todas estas medidas, matrices y paradigmas, no se puede promover el empleo. Ahora, estamos hablando del concepto urbano, que es muy importante, el desarrollo de las ciudades, interconectividad, pero no olvidemos también que China tiene muchas zonas rurales, y siempre se suele preguntar cómo juegan de medio el desarrollo urbano versus los mismos polos rurales. Y en ese sentido también, no se trata de erradicar los polos rurales, para nada. Se trata de erradicar la pobreza asociada a la falta de iniciativas o cuidados por parte del Estado. Entonces, hay una visión de revitalizar el campo en China. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con iniciativas también compartidas con organismos internacionales como la FAO, en donde se están promoviendo, por ejemplo, economías circulares de familia, lo que llaman algunos la agroecología, en donde en vez de masificar el desarrollo rural, la producción rural en industrias grandes, potenciar a las familias rurales y que ellos puedan producir y encontrar mercados locales, y de esa forma se puede incluir, digamos, una suerte de sistema inclusivo sin la necesidad de caer en esta industrialización propiamente tal que viven muchos países producto del abro comillas, la misma modernización. Ahora, esto tampoco quiere decir que la tecnología no deba aplicarse, muy por el contrario. Justamente la idea dentro de la erradicación de la pobreza y esta revitalización del campo en China tiene que ver con la capacitación de las familias, los campesinos que puedan utilizar técnicas para mejorar su propia calidad. Como dato curioso, es importante que tengan en cuenta que la población rural que vive bajo el umbral de la pobreza, miren estas cifras, ha pasado de 460 millones de personas en el año 2000, 460 millones de personas, más población que Estados Unidos, a 5,5 millones el año pasado. O sea, dicho de otra forma, la planificación que está implementando China está dando resultados. Ahora, eso implica no erradicar la cultura rural, sino que potenciarla, ayudar para que finalmente
términos macros, la zona occidental de China se pueda desarrollar al mismo nivel que la zona oriental, pero dentro de la zona oriental considerar cuáles son las riquezas. Y las zonas rurales son una de ellas. Por otro lado, dentro de estas medidas que buscan, digamos, el desarrollo de la alta calidad, tiene que ver con, nuevamente, la inversión de infraestructura. ¿Pero infraestructura en qué? En investigación científica y tecnológica. Esto implica no solamente laboratorios, porque cuando uno piensa en investigación científica, piensa en el genio que está trabajando en un laboratorio químico. Esto tiene que ver con dar todas las capacidades y ayudas para poder desarrollar investigación, ya sean ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias químicas, y desarrollar nuevas tecnologías complementarias. Y de esta forma, crear cierto ecosistema de innovación, de creación de cosas nuevas, para entonces lograr un sistema industrial moderno. Dicho de otra forma, cuando hablábamos de los clústeres, no sé si recuerdan al principio de lo que estábamos planteando hace un par de minutos, esta interconectividad que entonces supone inversión en universidades para generar talentos, para generar personas capacitadas en distintas áreas, puedan encontrar entonces los focos para poder desarrollar sus talentos. Llámense llámense empresas, llámense también universidades, llámense Estado. El Estado también juega un rol sumamente importante porque es el motor o el eje que le da a las políticas públicas este incentivo, este devenir. Y por supuesto las empresas privadas también, o las iniciativas de innovación y emprendimiento, tienen que estar aunadas. Vale decir, este trabajo mancomunado de distintos nodos van interactuando y en estos vértices se crean entonces estos ecosistemas. Y estos ecosistemas se van entonces entendiendo como estos polos de desarrollo. No es solamente generar comercio, no es solamente hacer más líneas de metro para que la gente viaje de una ciudad a otra, sino que tiene un objetivo un poquito más hondo. Y bien, yo les decía entonces que Sichuan es una provincia, una suerte, un trampolín hacia el comercio de las regiones más occidentales. Y por supuesto, los mercados más desarrollados son los mercados europeos. Y si se fijan, todas las rutas que van hacia Europa pasan desde digamos, Hefei, Wuhan, Changsha, Xiamen, por Chongqing, Chengdu, y todas terminan entonces en Urumqi, que es la capital de la provincia de Xinjiang. Dicho de otra forma, siguiendo esta estructura de polos de desarrollo, y por supuesto contando con el plan de la planificación occidental de China, Urumqi más adelante, o ya está jugando incluso un rol preponderante como hub logístico de distribución de distintos mercados para China y viceversa. Esto además se tiene que enmarcar dentro de el enfoque que tiene China para fomentar lo que es el Belt and Road Initiative. Insisto, Belt and Road Initiative es esta revitalización de la ruta clásica de la seda que conectaba los mercados europeos con China, en primera instancia con Marco Polo. Entonces, con la llegada de Xi Jinping al poder, se abre esta nueva oportunidad, y es un plan sumamente ambicioso, porque la interconectividad que quiere generar China entre Oriente y Occidente es tan grande que va involucrando incluso a países de África, sudeste asiático y por supuesto India. Todo esto tiene que estar potenciado por zonas de libre comercio, la cual dice relación con la implementación del Trato Nacional de Inversores Extranjeros. Entonces, la apertura que significan todas estas rutas permite que vengan empresas a desarrollar nuevas tecnologías, capacitar talentos y aprovechar esta convergencia
tanto cultural, por cierto, pero técnica y tecnológica. Ahora, muchos habrán notado que con la pandemia nos hemos enfocado a estar en una vida mucho más virtual. Bueno, uno de los resultados de esto es que nosotros estemos a través de este webinar. Pero el comercio electrónico ha sido sumamente, abro comillas, favorecido. ¿Por qué? Porque ya existen las plataformas, existe la logística, y entonces eso hace que China empiece a jugar un rol sumamente importante para poder, digamos, interconectar a través de las tecnologías de la información, lo que hablábamos antes, que son el comercio electrónico transfronterizo, todas las tecnologías que se necesitan para poder dar servicios de alta calidad, y donde Occidente nosotros tenemos que aprender mucho. Ahora, siguiendo el eje del medio ambiente y la alta calidad, entonces se están implementando proyectos ecológicos para desarrollar entonces, para proteger todos los ríos que están pasando, fomentar las tierras de cultivo y por supuesto los suelos. Además de esto, entonces, se conjuga con este sistema de innovación de tecnologías, pero tecnologías verdes. Y eso dice directa relación con controlar las emisiones de los gases tóxicos, ahorrar agua, reciclar y, en otras palabras, generar, digamos, una cultura de economía social. Ahora, ¿quiere decir esto que ya es una realidad? No, no es una realidad, pero ya está dentro de los planes. Y eso implica entonces, como ya sabemos cómo funciona China, que esta planificación se va a ir implementando gradualmente hasta lograr los resultados esperados. Y aquí entonces yo les quiero dar esta suerte de caso de estudio que tiene que ver con el polo de desarrollo Chengdu. Recuerden, Chengdu como la capital de la provincia de Sichuan, y Chongqing como esta municipalidad que es muy importante a nivel científico, tecnológico y dentro de la promoción del comercio. Y no olvidemos que lo más importante, por lo menos para mí, la interacción cultural, vale decir, no podemos vivir un mundo globalizado si lo basamos solamente dentro de estructuras comerciales, sino que tenemos que avanzar un poquito más. Entonces, vamos a ello. Para los que no saben dónde está Chongqing, está en esa estrellita que está cerca de Chengdu, lo cual hace que sea sumamente atractivo según las mismas competencias que vayan teniendo estas mismas ciudades. Este clúster se le denomina Chengyu. ¿Por qué Chengyu? Porque viene a la mitad de Chang, que es Chengdu, y Yu tiene que ver con el nombre histórico que tenía Chongqing. Entonces se hace ese juego de palabras, como ya lo han visto en las clases de Alain. Comprende 15 ciudades. No las voy a nombrar todas porque finalmente va a ser una lata, pero lo que sí quiero que tengan dentro del chip es que imagínense que cada ciudad de China ya son polos urbanos sumamente grandes. Entonces nos podemos comparar con PIB mundiales que vamos a ver más adelante, y eso representa oportunidades muy grandes. Entonces, este aunamiento de ciudades permite no solamente la interacción interna, sino que potenciar el desarrollo externo de China y también abrirse a nuevas inversiones, no cerrarse a un polo urbano, no cerrarse a una ciudad, sino que ir diversificando. Digamos, en contraste con lo que pasa en Chile, que nos hemos dedicado a centralizarnos y muchas veces dejamos de lado las regiones. Ahora me gustaría mostrarles un pequeño video. Lili, tú me dices si se escucha. Ya, yo te aviso. Ya. Voy a ir parando el video porque si hay gente que no sabe inglés, el video está en inglés y en chino. Pero como está en inglés hablado, prefiero yo ir comentándolo. ¿Les parece? Buenísimo, buenísimo. Okay. The Chengdu-Chongqing Economic Circle is located in southwestern China.
The twin cities of Chongqing and Chengdu provide the driving force in the promotion of coordinated regional development. Bueno, aquí entonces se nos introduce justamente la idea de desarrollar polos coordinados para generar un desarrollo equitativo. Tenemos dos polos grandes y en vez de ponerlos a competir, finalmente los coordinamos para saber cómo podemos potenciar las fuerzas respectivas. The Economic Circle was founded on January 3rd, 2020 as part of a national strategy. Miren, esta también es una de las iniciativas más recientes que ha tenido, que ha anunciado China. Esto se anunció ahora en enero. Imagínense, justo cuando estaba empezando a eclosionar el drama de la pandemia. Pero no es algo que lo hayan dictado de la noche a la mañana. Si esto viene siendo un resultado de una planificación que está acorde a conceptos mucho más anteriores. It will act as a growth pole for high-quality development in Western China. Aquí también va a actuar entonces como polo de desarrollo de alta calidad en la parte occidental de Create China. an inland strategic high ground for opening up. Work will be done to turn the Chengdu-Chongqing area into an influential economic center. Miren, lo que pretenden entonces es desarrollar no solamente la industria convencional como mostraban ahí los autos, sino que pretenden que toda esta zona también se convierta en una suerte de polo y centro científico y tecnológico enfocado a la innovación. Todo entonces se va entrelazando. For scientific and technological innovation, a new high ground for reform and opening up, and the location for high-quality lifestyle. Voy a retroceder un poquito. Miren, a esto nos referimos con el desarrollo logístico. Porque uno ve esto y lo primero que se nos puede venir a la cabeza es un puerto marítimo. Y no necesariamente esto es así. No olvidemos que el río Yangtze, ojo, el río Yangtze es gigante. Entonces eso permite que, digamos, desarrollos logísticos tan potentes como estos puedan tener cabida dentro de la proyección de desarrollo de estos polos, interconectando entonces, ya sea Occidente con China y China particularmente desde Sichuan hacia el resto. Quality lifestyle. Through expansive international logistics channels, the Chengdu-Chongqing area is well connected with the rest of the world. Se fijan, ahí a la derecha está el río, y ese es el puerto. Cuando uno de repente ve, para mí, por ejemplo, el puerto de San Antonio, que me encanta, y siendo uno de los más importantes de nuestro país, es súper pequeño si lo comparamos con esto. Entonces, las diferencias son tan interesantes que de repente nos cuesta ponerlas en perspectiva. The area is at the intersection of the Belt and Road and the Yangtze River Economic Belt. ¿Ven? También clave, nos están explicando entonces que toda esta parte logística, todo este desarrollo logístico hace converger la idea del One Belt, One Road Initiative con entonces el río Yangtze, la interconectividad geográfica que implica esta región permite entonces que este desarrollo sea más equitativo para el interior de China. Westward, there is the China-Europe Express. Eastward, the China-Europe Freight Railway continues along with the Golden Waterway of the Yangtze. Miren todas las líneas. Esta es la ruta, digamos, antigua de la seda, está al medio, pero va adquiriendo nuevos matices, nuevas aperturas de rutas. Entonces, permite no solamente el intercambio comercial, ojo, permite, por supuesto, que se desarrollen las localidades, abriendo puestos de trabajo, cargos de, digamos, universidades para poder desarrollar gente capacitada para poder hacerse cargo de toda esta implicancia, por cierto. River. Southwards, there is the new international land-sea trade corridor to Singapore and other ASEAN countries. Los corredores. No sé si ustedes han escuchado hablar de los corredores, pero son sumamente importantes porque, como les decía anteriormente, esta proyección de conectar China con Occidente no es lineal, sino que es mucho más compleja, tiene redes complejas que van interconectando también canales de norte a sur, y por eso los corredores finalmente hacen que regiones del sur de Asia, tales como
países como Singapur o otros que son pertenecientes, digamos, a distintas instituciones como la ASEAN, puedan también generar esta interconectividad e interdependencia tan propia de los tiempos que estamos viviendo. Northwards, there is an international train route to Russia. Por Rusia también. The development of the Chengdu-Chongqing Economic Circle is a systematic project involving transport infrastructure construction. ¿Ven? Como dice el video acá, es un proyecto que involucra sistemáticamente iniciativas de transporte, infraestructura de la construcción. Modern industrial systems, collaborative and innovative development, land-based layout, ecological and environmental protection. Otra de los ejes que estamos hablando, vale decir, todo el desarrollo que tiene que implementar China no puede ir de la mano o no puede desconocer la necesidad de estar conscientes del medio ambiente y su protección ecológica. System innovation, joint construction and sharing of public services. Sichuan and Chongqing have signed many agreements for integrated development covering areas of... Bueno, entonces el desarrollo de Chongqing, perdón, de la zona Chengyu, tiene que ver, digamos, con una integración que va abarcando no solamente la tecnología, sino que también tiene que ver con el traspaso cultural y el turismo. No olvidemos no solamente el turismo internacional, sino que el turismo interno. China tiene una masa crítica tan amplia, tan grande, que también permite desarrollar nuevas ideas, no el turismo convencional. Se están abriendo otro tipo de culturas. Ay, perdón, se me fue el video. And innovative development, construction and sharing of public services. Sichuan and Chongqing have signed many agreements for integrated development covering areas of cultural tourism, transport, industrial development, port connections, ecology, talent pools, and judicial coordination. Dicho de otra forma, la coordinación ligada a la implementación de estas políticas del Estado hacen que haya un modelo a seguir, un modelo que ha dado resultado, un modelo que se está puliendo, pero siempre basado en los ejes de la modernidad, mirando no al año próximo, sino que 20, 30 años, que es lo que se espera. Y por eso que el desarrollo integrado de todos estos nodos complejos es sumamente importante. Vale decir, las empresas no pueden ir por su lado, el Estado no puede ir por su lado, las universidades no pueden enseñar lo que ellas quieran, sino que todos tienen que ir, digamos, con masa e interactuando para poder desarrollar, digamos, toda la planificación. Fíjense aquí, en este mapita de densidad y población, digamos, por ciudad en China. Si ustedes miran, vemos que hay una concentración muy grande con las zonas más desarrolladas, las zonas costeras, si quieren, y el norte, digamos, en la zona de Beijing. Y si vemos en el centro de China, hay mucha menor densidad, entendiendo densidad personas por metro cuadrado, ¿ok? Pero nos encontramos también un nicho muy importante, que es justamente donde está la zona de Chengdu, vale decir, hay un potencial geopolítico, geográfico y por supuesto humano, que entonces que se está aprovechando de cierta forma, y aunar logísticamente todo esto permite no solamente concentrar, sino que dispersar. Nuevamente, si nos queremos poner en perspectiva, para el año 2016, ya imagínense, 4 años atrás, la región de Chengdu-Chongqing concentraba un Producto Interno Bruto, que es todos los indicadores que nos dan las tasas de desarrollo de los países, en fin, similar al de Tailandia, una pequeña región. Y eso, insisto, o sea, yo quiero poner el acento ahí, para que cuando hablamos de China, hablamos de masas que no necesariamente pueden ser comparables de igual a igual. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de la estrategia de paradiplomacia que tiene China, la paradiplomacia entendiéndola como todo tipo de iniciativas que se dan a nivel paralelo respecto a las misiones diplomáticas formales. Entonces, por ejemplo,
el hermanamiento de ciudades es sumamente importante para generar lazos con otros países. De esa manera, a modo de ejemplo, Wuhan tiene una ciudad hermana, y esta ciudad hermana es Concepción. La ciudad hermana de Chongqing es Osorno. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué Osorno? ¿Qué tiene que ver con este desarrollo científico y tecnológico? Claro, son poco los acercamientos prácticos que pueden tener, pero sí hay lineamientos en donde las experiencias pueden ser compartidas. Bien, pero vuelvo a insistir, la comparación no puede ser de ciudad a ciudad, en términos de número, en términos de población, en términos de producción científica. Es mucho más grande, vale decir, China es masa. Después, la concentración, siguiendo un poco la línea del mapa anterior, la zona entre la zona de Chengyu representa 90 millones de habitantes. 90 millones. Y eso implica entonces que hay que generar todo tipo de estrategias para evitar las concentraciones en ciudades. Y por eso les decía anteriormente que esta zona no solamente implica Chengdu, Chongqing, sino que son 15 ciudades basadas, digamos, en la región de Sichuan, que involucran particularmente como ejes conductuales Chengdu y la municipalidad de Chongqing. Les puse estas dos fotos porque a mí me encantan. Pensar, estas son las líneas de metro, una de Chongqing, la que está abajo, y la que está arriba es la de Chengdu. Estas redes nos pueden ayudar a ejemplificar de qué forma, finalmente, el desarrollo de esta infraestructura de conectividad hace que una ciudad pueda funcionar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque así no se saturan los sistemas de transporte público y permite entonces tener distintos polos en las ciudades. Por ejemplo, en la zona norte podemos encontrar universidades, en la zona sur pueden estar los polos de desarrollo científico, pero todo está interconectado, eso es lo importante. Ahora, también, este complemento que tiene que haber entre Chengdu y Chongqing se manifiesta cuando vemos que mientras Chengdu, digamos, puede albergar muchas empresas emergentes del área de los software, empresas que son sumamente prósperas a nivel nacional, también incluyen plataformas de educación en línea, y sobre todo, ojo, miren el dato que les voy a decir, la formación del idioma inglés. ¿Por qué? No podemos negar, por un lado, que si bien el chino mandarín es la lengua más hablada del mundo, hasta el día de hoy aún el inglés nos sirve como el idioma siquiera en común, la lengua común. Y mientras China está desarrollándose, también está capacitando a sus propios talentos para que puedan entender de mejor manera cuál es la realidad del mundo. Entonces China nos cierra los ojos dentro de su pragmatismo, y no está equivocada al invitarnos a conocer su cultura, a conocer su idioma, pero al mismo tiempo es muy inteligente al capacitar, digamos, e invertir mucho en las plataformas para educar en educación, digamos, de lengua, particularmente el inglés. El castellano también se enseña mucho allá, pero el inglés en esta región tiene una preponderancia interesante. Y sin embargo, por el otro lado, la municipalidad de Chongqing entonces va a albergar una industria basada en los hardware masivos, que ha logrado atraer entonces inversión extranjera ligada entonces a las TICs, a las tecnologías de información y la comunicación, tales como HP, entre unos, Foxconn, son muchas. Ahora, ¿qué implica esto? Que tanto Chengdu como Chongqing van entremezclando sus propias experiencias, van atrayendo talentos extranjeros, inversión extranjera, y a la vez se está invirtiendo dentro del desarrollo para poder lograr esta planificación que partió en los años 90 y que ya está empezando a dar muchos resultados. Ahora, mucha información, creo yo, lo estoy ahogando. A mí me encantaría saber un poco qué piensan ustedes. Si tienen preguntas, por favor, háganlas saber. Y finalmente, pero es que me quedan dos, perdón. La potencia demográfica.
antes. Es sumamente importante saber que esta región, que contempla más de entre 80 y 90 millones de habitantes, permite entonces desarrollar estos talentos. Y mientras tanto, Chongqing también tiene el cuarto aumento de la población en las 31 provincias y municipios que tiene China a 2019, albergando al 31,24 millones. Interesante. Bien, dicho sea esto, entonces yo creo que es hora de darle la palabra a ustedes, agradecer y por favor, comenten. Eso es lo interesante. Oye, muchas gracias, Philip. La verdad que uno cada vez que te escucha y sabe un poco más de China, la verdad que la magnificencia que tiene China es inmensa. De hecho, uno de los comentarios que nos han mandado es como claramente ProChile debe pensar en una oficina allá por el tremendo potencial que tiene Chongqing, Chengdu, o sea, para Bueno, allá se va para, absolutamente. para allá va la cosa. Si alguien me puede corregir, mejor todavía, pero yo tengo entendido que se va a abrir también un consulado de Chile en Chengdu, justamente porque hay una proyección muy importante para Chile, justamente en Chengdu, que se desarrolla, o sea, que llegan toda la logística internacional, y Chile no está ajeno a esto, ¿eh? Ojo, porque de repente nosotros hablamos tan lejos del comercio europeo, del sudeste asiático, de repente de Asia, en fin, y de Chile, ¿qué? ¿Qué pasa con Exacto. nosotros? Bueno, es tan importante porque la producción de productos, digamos, frescos, tiene que ir no por líneas marítimas, por motivos obvios, sino que tiene que ir por las líneas más rápidas, que son los aviones. Y todos los desembarcos, llámese salmón fresco, berry fresco, todo, o sea, aterriza por Chengdu y de Chengdu hacia China. Entonces, como pueden ver, China recibe por la parte occidental, a través del aire, por ejemplo, también por tierra, Ujú. pero también por los puertos convencionales, llámense Cantón, digamos, o sea, Shenzhen, Shanghai, Qingdao, en fin. Entonces, y para este comercio, digamos, de productos frescos, Chile se ve súper favorecido, es necesario. Excelente. Sabes que justamente una de las preguntas era, alguien preguntaba eso, como, ¿en qué se podría haber favorecido Chile? Y en ese sentido, también dentro de todo, las universidades allá, y por supuesto hay tremendas universidades con un tremendo potencial, que para quienes nos están escuchando, ¿me está escuchando? Ay, Philip, te vi medio pegado, dije, eh, no, generalmente nuestros alumnos tienden a optar por universidades en Shanghai, en Beijing, o bien donde está nuestra universidad socia en Anhui. Correcto. Pero en áreas así como Chengdu, Chongqing, yo creo que sería una súper buena oportunidad definitivamente para que los alumnos puedan ir a ese lugar. Entonces hay una oportunidad académica en donde todavía no está tan desarrollado el turismo, ni el alumno extranjero, en donde se podría aprender muchísimo más rápido este idioma. A mí me pasó, como te contaba, que en 2015 estuve allá y la verdad que me sorprendí que en algún minuto tratamos de hablar en inglés en un restaurante y no hablaban No inglés. sé, O sea, claro. yo con el chino que manejo, tuvimos que pedir, decir la comida picante, la no picante, si queríamos más, no queríamos más, y poder comunicarnos. Y de hecho la gente todavía, en ese año, ya todavía estaba muy sorprendida. Exacto, Entonces, exacto. la verdad que resulta ser un destino súper interesante para quienes estén pensando el día de mañana en estudiar en China, que ahí se viene y se viene absolutamente. O sea, es llegar allá y trazar absolutamente el futuro. Es súper Ya. importante lo que estás diciendo, Lili, porque justamente a mí me gustaría incentivar a la gente que no vaya a los destinos clásicos. Si bien, o sea, Beijing es una de mis ciudades favoritas, es preciosa, Shanghai tiene esa parte cosmopolita, en fin, pero China es tanto más que eso, y uno siempre puede tomarse un avión y viajar a estas ciudades, pero conocer la China de verdad, esa cultura, te pone, yo creo, dos grandes desafíos. Uno, estar en la China de verdad, que eso implica comer otro tipo de comida, tener menos alternativas, pero también aprender de las distintas culturas que hay dentro del mismo país. Y no solamente eso,
los polos universitarios de desarrollo necesitan profesionales que se estén formando ahí. En primera instancia, claro, el comercio es una de las grandes ventanas. Entonces, si alguien estudia mandarín y estudia mandarín fuera de los polos, de los polos clásicos, tiene oportunidades laborales súper interesantes, súper, para poder desarrollarse y después abrirse distintos campos, por cierto. Pero, así que yo invito a la gente a descubrir la China, la China de verdad que llamo yo. Sí, pues la China de verdad, absolutamente. Oye, y claro, además, como tú decías, es súper importante el hecho de hablar inglés, pero tanto mejor chino, si en el fondo es eso como nosotros lo hemos transmitido a nuestros estudiantes. Siempre le decimos, ¿es importante hablar inglés? Sí, por supuesto, lo tienen que hacer, o sea, absolutamente. Es importante, cuando llegas a China, te genera ventaja hablar inglés en China, sin embargo, no es el requisito fundamental para poder estar allá y aprender el idioma, pero por supuesto el chino mandarín es el que está hoy día marcando la diferencia entre los jóvenes chilenos. De hecho, a nosotros nos pasa, nosotros vemos, hoy día, por ejemplo, yo les contaba que tuvimos una clase de Chile, sobre su geografía, todo, y bueno, y la verdad que lo que están cobrando hoy día un expositor para dar una charla en chino mandarín es carísimo. Ahí hay un nicho en donde el alumno hoy día puede decir, yo eso quiero para mi futuro, y se lo aseguro que va a tener un futuro brillante. ¿Por qué? Porque realmente son tantos los chinos que están viniendo a América Latina, son tantos los chinos que están comprando empresas chilenas hoy día. Hay muchas empresas chilenas que están siendo compradas por los chinos están llegando y van a seguir llegando. Claro. Mira, dentro de las preguntas, Philip, quiero hacer una que hace, mira, un ex alumno nuestro, también profesor, dice, muy buena presentación, lo felicito, dice, dentro de las preguntas, dice, ¿cuál es el perfil económico distintivo de Chongqing y de Chengdu? Por ejemplo, siendo Shanghai la capital financiera, más o menos lo que dijiste un poquito delante, dice, Shenzhen la capital tecnológica y Beijing el centro político. En pocas palabras, ¿qué áreas claves lideran estas ciudades? Correcto. Bueno, yo creo que logística es clave, lo que hablamos un poco del desarrollo de la interconectividad entre la parte oriental y la parte occidental, y también la plataforma, que significa digamos, la región Chengdu hacia el mundo. Entonces, el desarrollo logístico, las tecnologías son muy importantes. Habíamos mencionado también el funcionamiento del modelo de clúster. Las universidades, en fin, o sea, el desarrollo de los talentos. Pero digamos, para simplificar un poco la pregunta, yo sí me quedaría saliendo del área comercial, la logística sobre todo en todo el río Yangtze, la logística ahí toma un matiz sumamente importante. Perfecto. Otra de las preguntas, dice, dentro de la planificación industrial, ¿se planifican metas de reducción de gases efecto invernadero, por ejemplo? Claro, lo hablábamos anteriormente, e insisto, ojo, una cosa, porque tampoco hay que hacer propaganda. Yo adoro China con mi alma, pero también China tiene esos desafíos que son mundiales de reducir, digamos, las emisiones de los gases invernaderos, o sea, que producen efecto invernadero, y está en desarrollo. Pero China está compitiendo en desventaja respecto a Occidente. Lo dije hace un par de minutos atrás. Todo lo que vivió, digamos, la Europa industrial del siglo XVIII, XIX y después del XX, hizo que hoy en día tengan una cultura cívica, si quieren, un poco más consciente del entorno. El chino no vivió eso. ¿Aló, Philip? Philip, ¿quién estará pegado, tú o yo? Pero ya no te escucho. Muy a destiempo comparado a sus pares. Y eso genera que muchos países y la prensa los critiquen, que los chinos están contaminando, que se están desarrollando a costa. Claro, es terrible, pero la gran diferencia, como te decía, es que China se subió tarde a la micro, pero se sube tarde, pero con consideraciones. Ahora, eso no quiere decir, insisto, no quiere decir que ya se superaron las barreras, se han cumplido objetivos.
a nivel cultural social incluso. O sea, uno de repente va a los restaurantes de la calle y culturalmente tienen, digamos, todos los manteles son de plástico y todos desechables. Entonces uno termina de comer, ¡pum!, y se agarra todo en una bolsa. Bueno, esos son los desafíos. ¿Está mal? Por supuesto que está mal, pero hay que construir esa visión de cuidado del entorno. Perfecto. Oye, no te alcancé tal vez a escuchar todo porque en un minuto te quedaste pegado, pero después miré el Facebook y seguiste hablando, entonces una parte tal vez la perdí. Pero bueno, vamos a tratar de retomar con alguna otra pregunta, donde dice, bueno, ahí Ricardo Chenique, como siempre, nuestro amigo, nos Sí. comenta que Luis Schmidt justamente había dicho que espera que antes de abril se pueda abrir un consulado y una oficina comercial en Chengdu, como dices tú, Philip. Claro. Así que sí, súper bien. Pues todo este desarrollo requiere de profesionales de punta y su desarrollo no es rápido, se requiere de unas 2 generaciones. ¿Los actuales profesionales en tecnología se han movilizado dentro de China o son extranjeros algunos? Bueno, es que es una confusión súper interesante, ¿eh? Porque la atracción de talentos que ha desarrollado China a través de las becas ha permitido entonces una interacción cultural. Las empresas también han invertido mucho justamente en traer profesionales, talentos de alto rango para poder, digamos, complementar sus propias tecnologías. Incluso las universidades, hay muchas universidades chinas que están, digamos, dentro de los programas de internacionalización, pasantías internacionales, donde puedan traer, digamos, a gente de afuera, pero no solamente eso, sino que también mandar a sus propios estudiantes a conocer las otras realidades. Entonces, es el resultado finalmente de una conjugación que dice relación con la globalización. O sea, aquí no hay una fórmula mágica que China inventó. China sabía usar bien las herramientas. Y eso es lo destacable. No porque China, digamos, está haciendo la pólvora del desarrollo, sino porque ha sabido mirar, imagínate, dentro de toda la historia que ha vivido, en la historia reciente de China, mirando con altos, bajos y finalmente aplicando esta necesidad de complementar cómo se ha desarrollado Occidente y viendo, digamos, y atrayendo, y eso implica, ojo, no solamente de talentos ligados a las ciencias duras, a las tecnologías, que son muy importantes, por cierto, pero también ciencias sociales. O sea, hoy en día, así como yo les decía que el trabajo de los clústeres es tan importante para los desarrollos urbanos, también los equipos de trabajo, si lo miramos, digamos, con la lupa, hoy en día un ingeniero tiene que saber trabajar con un sociólogo, por ejemplo, con un periodista, un senador público, porque van convergiendo distintas miradas, y eso... Multidisciplina, absolutamente. Eso. Los equipos interdisciplinarios permitan, digamos, entender los fenómenos sociopolíticos, económicos, de distinta manera. Y eso, de cierta forma, lo ha entendido China también. Sí, qué razón que tienes en esta tremenda posibilidad que tienen todos los chilenos, porque hay varias preguntas que se repiten y un poco es eso, es como los chilenos realmente tienen posibilidades con China, absolutamente. También preguntan, considerando que son... Ahora, ahí justamente yo sí tengo un comentario, digamos, para los chicos que están estudiando mandarín y cultura china. Yo creo que hay un desafío muy grande que tiene que ver no solamente con las oportunidades, pero la capacidad que debería tener Chile respecto de China, con todo el esfuerzo que hace China para atraer talento y los pecados que no hemos ido para allá, pero desafortunadamente todavía no hay una estructura que abarque tanto el campo comercial, que es tan importante para nosotros, el campo de las representaciones diplomáticas, y aprovechar el capital humano, el capital social que se genera a través de las diásporas internacionales, particularmente la chilena en China. Entonces, un gran desafío que tiene Chile en China para posicionarse y abrir un poco las fronteras, digamos, que esté solamente enfocado al comercio, sino que explotar más el capital social que tenemos. O sea, si nos están invitando a estudiar, sería mucho mejor que la embajada, los consulados supiesen cuáles son los estudiantes, hacia dónde tiran, si tenemos, digamos, profesionales de tal área o de esta otra área, juntarlos con empresas. Estamos en construcción, o sea, yo no lo digo como una crítica destructora, sino que es un desafío muy lindo, porque finalmente nosotros también estamos aprendiendo. Exacto, para eso están los desafíos, para cumplirlo y tratar de luchar para poder
conseguirlo, así es que un buen mensaje nos mandaste ahí, Philip. Oye, y tanto te dicen, oye, tanto que uno incentiva que se visite China, tú también en el otro webinar con Alain, también él nos contaba que claro, nosotros, quienes hemos tenido la posibilidad de estar allá, ver estas construcciones que aumentan, que le dicen como que se le han llamado inclusive las ciudades como muertas, las ciudades silenciosas, entre otros, y que claro, ahora uno lo entiende que China en el fondo está invirtiendo, es la gran inversión que tiene China para el día de mañana llegar allá. Entonces, dentro de todo eso, nos preguntan, ¿qué tal los sueldos en China, considerando que es tan grande la población? Claro, bueno, es que, eso es una pregunta súper interesante, porque involucra un poco la realidad doméstica de la gente local versus los talentos extranjeros. Y en ese sentido sigue el mismo patrón, yo creo que en muchos países en desarrollo. Por ejemplo, aquí siempre vamos a ver a un europeo, digamos, como una plataforma de desarrollo y que tiene que ser mejor pagado. Entonces los extranjeros en China también tienen esa visión. Si tú siendo extranjero tienes muy buenas condiciones laborales. Por ejemplo, no sé, nosotros siempre vemos acá en Chile los profesores, que los profesores tienen o sea, el Estado chileno tiene esa deuda pública porque no le damos el rol que tienen. Bueno, un profesor extranjero en China vive súper bien, le pasan departamentos, no son ricos, pero son capaces de desarrollar una vida, una calidad de vida mucho más potente, más completa que acá. Ahora, sí existe también una gran brecha entre la realidad de la gente local, donde mucha gente, por ser local y teniendo los mismos grados académicos, las mismas capacidades, no necesariamente van a ganar lo mismo que un extranjero. Para nosotros una ventaja, para ellos también es terrible. A modo de ejemplo, mira lo que voy a decir. La beca doctoral, digamos, que ofrece el gobierno chino está dentro del rango de los 3.700 renminbi, por ejemplo, que son 370.000 pesos, que uno, o sea, y te pasan salud, te pasan una habitación, Seguro, claro. los seguros, en fin, entonces es algo, una oportunidad súper práctica. Ahora, uno cuando ya empieza a conocer la realidad local, hay mucha gente que vive con la mitad de esa plata. No viven en miseria, ojo. Volvamos a los índices que hemos estado hablando, la reducción de la pobreza, la incidencia, ha sido uno de los éxitos de China. En China uno no ve miseria, como uno de repente tiene estos paradigmas de África. No pasa eso. Pero sí, dentro de estos desarrollos también se producen estas, abro comillas, incoherencias, porque hay gente que podría ganar más eventualmente, pero se da, y se da en un marco por lo menos digno, con muchos desafíos también, ojo, muchos desafíos. Pero bueno, volviendo un poco al núcleo de la pregunta, siendo extranjero se permite, digamos, tener muy buena proyección laboral, sobre todo si se habla chino y si se habla inglés. Y entonces, yo realmente incentivo, aprendan chino, pero estando en China, igual van a aprender inglés. Entonces, no se cierran solamente al mandarín, sino que aprendan inglés. Yo pasé, o sea, yo me gané la beca y no sabía hablar inglés. Y tuve que aprender en inglés y leer papers en inglés. Y terminé hablando inglés. Bueno, no alcancé a desarrollar el chino, porque nunca lo estudié, yo nunca fui a estudiar chino. Pero sí, Ya. no, yo estudié siempre en inglés. Claro. Perfecto. Error para mí, tirarme las orejas, pues. Ahora, claro. Claro. Pero se aprende, o sea, la misma convergencia cultural que uno tiene allá te fuerza a, si estás estudiando en la universidad chino, después va a hablar inglés, y lo más entretenido es que de repente no toda la gente habla inglés. Entonces, cuando uno, como extranjero, empieza a hablar con otro extranjero en chino, ahí uno también va aprendiendo. Oye, eso quiero dar fe de que lo que tú dices, Philip, es verdad. Yo conozco muchos alumnos que se han ido sin saber muy poquito inglés, y en China, por supuesto que el idioma común es el inglés, porque uno está dentro del aula aprendiendo chino mandarín,
pero te das vuelta y hablas con tus compañeros en inglés, porque China es el país donde convergen todas las culturas, por tanto el idioma común es el inglés, y sale a recreo y estás con tus compañeros en inglés, y si la profesora realmente ya está muy complicada para explicar algo en chino, lo debe explicar en inglés, entonces la verdad que la gente termina aprendiendo por añadidura el inglés. De hecho, una amiga está terminando un doctorado en China, y también cuando se fue no sabía nada. Es una cosa. Segunda cosa, bienvenido al Instituto Confucio, pues, Philip. Aquí puedes retomar y aprender, y por supuesto tú ya tienes el oído desarrollado del chino mandarín. Te podría ser bastante más fácil aprender esta lengua, más aún si habla un segundo idioma como el inglés. Aquí Ricky también nos da unos datitos relacionado con la pregunta que te hicieron delante, donde dice que China en sus planes quinquenales se ha puesto metas estrictas en la disminución de gases productores del efecto invernadero. Dice, la meta para el año 2020 es de disminuir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de Producto Interno Bruto, PIB, en 18% respecto a 2015. Excelente. Y si China lo dice, lo cumple, así que no me cabe ninguna duda que efectivamente así lo va a hacer. Y en relación a lo que se preguntaba también, tú contaste que tú nunca habías estudiado chino. Aquí un alumno de ingeniería mecánica dice que quisiera saber si el nivel de las universidades en el área de Chengdu, para recibir extranjeros que quieran dedicarse a otra área, como una área técnica. Nosotros por lo menos hemos entendido que sí los hay. Yo te diría que sí, sobre todo en las áreas de técnica, de ingeniería. Sí, por supuesto. Sí, ahora, por lo menos ahí, por favor, complementa mi respuesta. Yo sí tengo entendido que por lo menos la mayoría de las becas que da el Instituto Confucio, para poder perfeccionar a estos extranjeros, el idioma común que se hace es en el inglés o bien en chino mandarín. Y por supuesto, para llegar a perfeccionarse en algún área específica, es súper necesario ya dominar un poco el chino, ¿o no? Claro. Hay varias formas de llegar un poco a la formación en China. Dentro de la formación de los posgrados, uno puede estudiar programas en inglés o puede llegar, digamos, a través de, y no solamente de la beca Confucio, sino que a través de la beca de la embajada. Uno llega a China, haces un año de chino, y acorde a tu capacitación, entonces tú pasas a un programa hablado, o sea, enseñado en mandarín. Entonces, mi recomendación es justamente eso, primero, estar en Chile, aprender, digamos, soltar un poco la paila, soltar el libre. Es que es súper importante. Súper. Y llegar a China y estudiar otro año de chino, sobre todo si uno es joven, o sea, hoy en día no tenemos las presiones que habían hace 50 años atrás de tener que constituirse y tener todo. Hay tiempo, y es tanto lo que hay que aprender en China que si llegas allá, aprendes otro año, o sea, tu experiencia ya va a estar súper complementada, y después te pones a estudiar. Ahora, ya, en el peor de los casos no aprendiste chino, pucha, una lata, pero ya tienes una base, y esa base la puedes usar en la calle, y si no te da para el nivel académico, puedes optar a algún programa en inglés. O sea, oportunidades China ofrece. Están ahí, hay que saber buscarla, hay que ser busquilla. Sí, hay que saber buscarla, absolutamente, porque tú también contabas el ejemplo de que un becado puede vivir perfectamente con 300 y tantos mil pesos chilenos en China, absolutamente, inclusive si no es austero en su vida, puede almorzar, puede comer dentro de las mismas universidades, inclusive le puede servir para ahorrar. Y lo otro, que hemos comentado también en otras oportunidades, que hay un intercambio tan grande, en donde el chino también, si ven un extranjero, el chino valora mucho a adquirir otros conocimientos. Entonces, en ese sentido, se producen estos como language partners, que son que el chino te enseña chino y uno le enseña castellano, exacto, y si no, lo otro que también se hace, que muchos chilenos hacen clases a los niños chinos y les pagan, por supuesto, en forma ilegal, pero es una necesidad que tienen los padres hoy día para poder destacar también a sus hijos, porque digámoslo de esta forma, que hoy día también el chino que habla inglés ya no se destaca tanto como que están hablando otro idioma, sino que los idiomas como el castellano u otros
son los que hoy día también están marcando la diferencia de los chinos. Exacto. Yo creo que tenemos varias preguntitas, pero también me dicen que llevamos más de 1 hora y media, Filipe. Ha estado Ah, yo súper chuto entretenido, ya. ¿verdad? Que como dan ganas de seguir conversando toda la tarde. Pues, a Pero ver, nos vamos a ver el próximo martes, pues. al próximo martes, eso, continuamos con el próximo martes, entonces vamos a hacer lo siguiente, todas las preguntas que tenemos, porque hay varias, bueno, aquí, último, un comentario de alguien que dice, oh, muy buena la presentación, muchas gracias, esta persona que es Daniel vivió un tiempo en Mianyang, en Sichuan, durante el 2012 y ha ido 3 veces más, o sea, le gustó Lindo, te muchísimo, gustó, y claro. le encantaría volver y vivir un tiempo allá. Y se dio cuenta que en ese país había una brecha social súper grande entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Entonces Claro. pregunta que por qué tú crees que se produce este fenómeno. O sea, que justamente, y eso es un fenómeno no solamente de China, sino que es un fenómeno de los procesos de urbanización, ¿vale? Es decir, la migración campo-ciudad ha hecho que, claro, las ciudades tengan más oportunidades, ofrecen mejor calidad de vida, en fin, y el campo termina un poco botado, y eso repercute entonces justamente en toda la cosmovisión que implica el campo. Entonces, esa realidad que existe, lamentablemente, no es una realidad propiamente de China, exclusiva de China, sino que de muchos países. O sea, las diferencias que hay también, por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a Chile. Uno sale de Santiago y va al campo y ve, si bien no hay miseria dura en el campo, pero hay una brecha muy grande en cuanto al acceso de la salud, educación, todo. Entonces, eso refleja un poco, o sea, se transmite dentro del plan de desarrollo de poder equiparar también, no solamente equiparar los desarrollos de las ciudades entre sí, sino que dentro de las ciudades ver cómo repartir de mejor forma las iniciativas. Y ahí tiene que ver también la cooperación internacional, como yo les decía, las iniciativas de agroecología, que es potenciar las economías circulares para encontrar mercados familiares que se desarrollen en comunidades. Pero es un Sí. desafío, todavía no es una realidad. Sí, y muy asertivo lo que dijiste, Fili, porque la verdad que hasta uno a veces le pasa, no sé, yo vivo en Concón y la verdad que a veces hay condiciones acá que uno dice, ¿cómo en Santiago, que estamos tan cerca, pueden ser tan Claro, distintas? O servicios, por ejemplo, o empresas que hacen ciertos servicios en Santiago, acá no están. A mí claro, me ha tocado llamar a alguna empresa y decir, hola, mira, ¿sabes qué necesito? Solamente en Santiago. claro. Entonces, claro, ¿qué queda para estas grandes ciudades en donde la verdad que la distancia es bastante más distinta y estamos hablando de una diferencia, pero absolutamente sustancial que no se compara con nosotros, pero que sí se repite en todo el mundo. Claro que Philip, sí. una vez más, muchísimas gracias, encantados como siempre de estar contigo, saludar a todos los que nos acompañaron hoy día, nos mandaron hartos saludos de Puerto Montt, de Argentina. Lindo. Disculpen por favor a quienes nos saluden, pero no, estamos entre el patio del liceo, que te conté que era nuestro lugar de encuentro con los alumnos, profesores y invitados también. Estamos entre Facebook, el Zoom, entonces, bueno, vamos a comprometernos a rescatar las preguntas para poder hacerlas en la última sesión que corresponde al próximo martes. Estar contigo, agradecerte una vez más, siempre un agrado, una presentación súper dinámica, entretenida, que de verdad que no percibe el rato que ha pasado y ha pasado harto rato, sobre todo en estos tiempos que estamos tan llenos de información, tan saturados con información. Tener estos ratitos, la verdad que se agradece. Así que muchísimas gracias y nos vemos el Me próximo martes. alegro. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación, también a los que estuvieron escuchando. Abierto siempre a contestar todo, o sea, aquí tenemos que abrir, todos aprendemos de todo. Entonces, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y nada, pues nos vemos entonces más adelante. Así es, más sobre todo en este año en donde se están celebrando el 50º aniversario de las relaciones De diplomáticas las y, relaciones. como tú dices, todos tenemos granitos de arena para estos 50 años que obviamente han sido súper importantes y en donde se ha fortalecido, que empezaron con como una exposición de hoy día con Venturelli, Pablo Neruda, Allende, entre otros, muy importantes, porque llega a dar lástima mencionar a algunos sabiendo que hay personas tan importantes, sin ir más lejos, el abuelo de Carola Bravo, quien está acá tras bambalinas, también tuvo un rol súper importante.
en estas relaciones diplomáticas, así es que seguimos aportando con estos granitos de arena. Muy bien. ¡Taichen! ¡Taichen! ¡Sí, sí!